Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Bendice, Señor, a mis hermanos que quieren aprender más sobre el ministerio pastoral. Gracias, Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Hechos de los Apóstoles, lección 12, el primer viaje misionero, parte 2. En esta lección vamos a abarcar el capítulo 14. Bien, comencemos. Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el evangelio. Iconio estaba a 100 kilómetros al este de Antioquía de Pisidia. En aquel lugar, Pablo y Bernabé les dieron la oportunidad de predicar en una sinagoga. En respuesta al mensaje, una gran multitud de judíos y de griegos había creído. Pero un grupo de judíos se rebeló al mensaje e incitaron al pueblo gentil para que se levantara en contra de Pablo y los nuevos creyentes. Al ver que la opinión estaba dividida, el ministerio de Pablo continuó por algún tiempo más. El evangelio fue respaldado con señales y prodigios. A la oposición se sumaron los dirigentes de las sinagogas. Amenazaron con apedrearlos, por lo cual tuvieron que huir a Listra y Derbe. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En Listra no se menciona ninguna sinagoga. En medio de la predicación de Pablo se describe a un hombre cojo de nacimiento, el cual estaba atento al mensaje. Pablo vio en él una fe genuina. Pablo con voz fuerte dijo: levántate derecho sobre tus pies. Inmediatamente él saltó y comenzó a caminar. Este milagro sorprendió a la multitud. Dejaron a un lado el griego y comenzaron a hablar su propio idioma. Ellos atribuyeron el milagro a los dioses del Olimpo. Para ellos, los dioses habían descendido. Y llamaron a Bernabé Zeus, que para los romanos es Júpiter, y a Pablo Hermes, para los romanos Mercurio, porque era el que hablaba con denuedo. Los de Listra pensaban que lo correcto era traer los mejores toros adornados con guirnaldas,
llevarlos a donde estaban Bernabé y Pablo, ofrecerlos como sacrificio. Cuando les explicaron lo que iban a hacer, Bernabé y Pablo se lamentaron en gran manera, al punto de rasgar su vestimenta. Trataron de detenerlos, les dijeron que cometían un grave error, porque ellos eran seres humanos como cualquier otro. El propósito del Evangelio era apartarlos de la idolatría y sus banalidades, para que así conozcan al único Dios y verdadero, quien creó los cielos y la tierra. Hechos capítulo 14, versículos 19 al 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. A duras penas Bernabé y Pablo impidieron que los ofrecieran sacrificio. Es posible que aquel rechazo ofendió a la multitud, lo cual jugó a favor de los enemigos de Pablo, quienes estaban tras de sus pasos. Llegaron a Listra judíos de Antioquía y de Iconio. Ellos convencieron a la muchedumbre de matar a Pablo, lo apedrearon. Al no ver signos de vida, lo arrastraron fuera de la ciudad como si fuera un desecho. Al irse la multitud, los creyentes se acercaron a Pablo, y de repente Pablo se levantó. Después de aquel suceso, Pablo y Bernabé partieron a Derbe. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 25. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Es posible que en Derbe no existiera una sinagoga, tampoco se hace referencia de la oposición judía. Es probable que sus enemigos lo creyeran muerto. El mensaje de salvación fue bien recibido en Derbe. Había muchos discípulos. La conformación de una iglesia era inevitable. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, con el fin de fortalecer el espíritu de los discípulos. Los animaron a permanecer en la fe y les recordaron que la marca distintiva del cristiano era la tribulación. Las iglesias recién fundadas necesitaban ser organizadas para trabajar en la obra del Señor, por lo cual se designaron ancianos o supervisores. No se indica el proceso de esta selección. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuántas grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El primer viaje misionero había terminado. Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, donde todo había comenzado. Llamaron a toda la iglesia para contarles cómo Dios había comenzado la obra, en un principio con los judíos, pero después consolidada con los gentiles. Ellos se describen como colaboradores de Dios. El Evangelio fue bien recibido en cada ciudad. A pesar de la oposición, la iglesia seguía expandiéndose inevitablemente. Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en Antioquía con los discípulos, apoyando en la enseñanza y en la predicación. Muy bien, ahora les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. En Iconio los judíos no se opusieron a la predicación de Pablo. 2. En Iconio, tres grupos se levantaron en contra de Pablo. ¿Qué grupo no fue mencionado? 3. En Listra, Pablo y Bernabé fueron comparados con. 4. Después de apedrear a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba. 5. Pablo y Bernabé, antes de volver a Antioquía, constituyeron ancianos en cada iglesia.
Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.